Bueno, ahora sí ya estamos enlazados en vivo y en directo vía Facebook y en espera de que empiecen a llegar nuestros hermanos virtuales. ¿Sí asistieron a clase de salmos? Sí. Poquitos. Igual que aquí, poquitos. Tiene frío. ¿Ya llegó alguien? ¿Quién es? Hermana Ketita. A mí no me sale nadie. 4 tengo yo. 4, 5. Yo también estoy. Hermana Ketita. 6. Shalom, shalom, los que ya se están conectando, bendiciones. Estamos aquí, los estábamos esperando. Clase de cartas de Rab Shaul. Estamos en Carta de Romanos, capítulo 8, parte 1. Entonces nos quedamos la semana pasada aquí en el capítulo 8, en el comienzo. No avanzamos mucho, ¿verdad? Porque nos entretuvimos con el tema del espíritu, por aquello de donde dice la pregunta: ¿qué significa andar conforme al espíritu? Muy bien, entonces continuamos ahí leyendo. Gracias Genoveva Lebrón, igualmente. Muchas bendiciones también. Continuamos leyendo en el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces leímos los versos del 5 al 8. Y las preguntas son: ¿qué son los designios de la carne? Pues ahora vamos a la contraparte, ¿no? Hablamos de el espíritu. ¿A qué se está refiriendo cuando habla ahí del espíritu? Y ahora está haciendo un contraste entre el espíritu y la carne, y las cosas del espíritu, las cosas de la carne. En este caso usa la palabra designios, y por eso preguntamos: ¿qué son los designios de la carne? ¿De qué o de dónde viene la palabra designios? ¿Cuál es el verbo de donde viene este término de designios? Designar. Designar, muy bien, designar. ¿Y qué es designar? Como encargar a alguien. Dar. Encomendar. Ok, Como dar parte de tu responsabilidad. O sea, también designar responsabilidades. O sea, dar algo que tú tienes a otra persona para que haga el mismo trabajo. ok. Pero eso como lo planteas, Iván, también se puede usar el verbo encargar. Pero encargar no es lo mismo que designar. Hay una diferencia. Designar es cuando nombras a alguien así específicamente, ¿no? Alright, sí. O sea, designar es como algo que no se debe de alterar. ¿Sí? Algo que no se debe de alterar, algo que no se debe de cambiar. Por ejemplo, algo con lo que podemos estar familiarizados, no por el tema en sí, pero porque es algo que vemos en televisión y quizás ustedes lo han visto: el tema del conductor designado. ¿Sí? ¿Han escuchado sobre el conductor designado? Entonces, ¿por qué se le llama a alguien conductor designado? Porque se le da una misión, se le nombra como
con un propósito específico o algo así. Porque se le escogió. ¿Y de qué se trata? ¿Qué hace un conductor designado? Pues tiene que conducir porque se supone que todos los demás van a estar ebrios. Así es, o sea, salen un grupo de amigos y vamos a decir, oye, a ver, somos 5, pero uno de nosotros no va a tomar, ¿sí? Uno de nosotros va a ser el conductor designado, quizás echan suertes o lo que sea, ¿ok? Tú eres el conductor designado, entonces para ti ni una copa, porque tú vas a manejar. Entonces de ahí viene la palabra designar, designado, entonces no lo puedes cambiar. ¿Qué pasa si el conductor designado, a la mera hora de que ya se van a ir, lo cambian? No, pues. Decía Iván, los demás van a estar ebrios. Entonces pones a manejar uno ebrio, puede pasar una tragedia. Entonces debe de manejar el que ha sido designado. O sea, la idea de designar algo es que no lo puedes alterar. Esa es la diferencia. Si hablamos de encargar, le encargas a alguien una tarea, igual se la puedes encargar a una persona o a otra. Ahí sí puede haber cambios. Pero cuando algo es designado, en los Estados Unidos, en el deporte del béisbol, en la Liga Americana, en su sistema tienen algo que se llama bateador designado. ¿Sí? El bateador designado, entonces ahí es, a diferencia de la otra liga, tienen 2 ligas de béisbol. A diferencia de la otra liga, ahí lo que ocurre es que el pitcher, ¿sí? El pitcher, el que lanza la pelota, forma parte del cuadro de los que batean. Entonces todos los jugadores que están en el campo en el béisbol, les toca defender, luego les toca batear. En algún momento el pitcher también le toca batear. Pero como el pitcher no juegan todos los juegos, o sea, un pitcher no juega todos los días. Juega a lo mejor una vez cada 10 días o algo así. Entonces el pitcher no tiene práctica bateando. En otras palabras, es malo para batear. Entonces, en una de las ligas, creo que es la Liga Nacional, ahí el pitcher sí batea, aunque allá de vez en cuando batea, pero y en la otra liga no, en la Liga Americana, los pitchers de plano nunca batean. Tienen lo que se llama un bateador designado. Y quiere decir, cuando le toca el turno al pitcher, en lugar del pitcher entra el bateador designado. Pero cuando se enfrenta la Liga Americana contra la Liga Nacional, como cada una tiene sus reglas, entonces ahí es donde les afecta a cada uno cuando se sujetan a las reglas del otro. ¿Sí? Ahora, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Por la palabra de designar, algo que es designado. En las iglesias se acostumbra también hablar de ofrendas designadas. ¿Sí? ¿Qué es una ofrenda designada? Es como cuando una persona dice, hermano, voy a dar esta ofrenda, pero esta ofrenda quiero que sea para esto específicamente. Eso es una ofrenda designada. Por ejemplo, ahorita que tenemos el ministerio de los desayunos, una hermana dice, hermano, voy a enviar esta ofrenda, pero es una ofrenda para los desayunos. Entonces esa ofrenda ya está designada. No podemos tomar esa ofrenda y decir, no, pues vamos a usarla para otra cosa. No, porque está designada para los desayunos. Si es una ofrenda que entra así de manera general, bueno, se puede ahora sí que asignar a cualquier otro ministerio. Pero cuando ya está designada para algo específico, así es. Entonces, ¿entendemos la idea? Sí. Entonces, aquí cuando dice la pregunta, ¿qué son los designios de la carne? Ya teniendo más o menos claro lo que significa designar, de ahí viene designios. ¿Alguien puede más o menos tratar de explicar qué son los designios de la carne? Es que tomando la definición que nos dio ahorita de designar, entonces yo pienso que hay 2. Uno que son los placeres de la carne, o bien lo que la carne, el cuerpo, necesita, lo que te pide, ya sea comer o en dado caso de una enfermedad, o sea, tomar algo. Ok. Muy bien, entonces, digamos, estás como clasificando, ¿verdad? Entonces, hablando de
¿qué diríamos? Pues unas serían necesidades. O sea, lo que la carne necesita. Todas aquellas cosas que la carne Necesito. asignadas a la carne. Ahí diríamos necesidades Necesidades. o deseos de la carne, pues serían diferentes, ¿no? Necesidades de la carne: comer, Comer, beber. dormir, beber, descansar, necesidades. Deseos de la carne, ya entrarían otras cosas, ¿no? Pero designios, de acuerdo a lo que estábamos viendo, designios, o sea, las cosas que ya están establecidas, ¿sí? Como por ejemplo, ay, se me fue la palabra, que tengas hijos, ¿cómo se llama? La responsabilidad. La procreación. Procreación, o sea, como que es algo ya designado, que el Eterno ya te dice, mira, que en determinado momento que te cases, tienes que tener hijos. No sé si sea eso correcto. Como un designio. El trabajar, porque el Eterno también le dijo a Adán que tenía que trabajar Ok. la tierra. Entonces hay cosas que ya están, digamos, preestablecidas, ¿sí? Los designios de la carne. Entonces, concretamente, Rab Shaul, cuando toca el tema de designios de la carne, está haciendo una referencia al pecado, ¿verdad? Está haciendo una referencia al pecado, y entonces establece el pecado como un designio, algo que ya está designado. O sea, tú puedes querer no ser pecador, pero vas a pecar. Ya estás así, designado. El Yetzer Hara. Sí, por el Yetzer Hara, ¿verdad? La inclinación La al propia mal. naturaleza del cuerpo que... Sí. Entonces, un bebé nace puro, ciertamente, nace puro, pero tiene el Yetzer Hara, o sea, tiene la inclinación al mal. Es cuestión de darle tiempo, un poco de tiempo, y va a empezar a pecar. Son los designios de la carne. Como cuando nos decía así, somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores. Exactamente. Entonces, ¿cómo es ahí? ¿Cómo creen que es? ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Pecamos porque somos pecadores. Exactamente. O sea, no necesito pecar para convertirme en un pecador. Es al revés. Yo ya soy pecador. Nada más dame chance y voy a empezar a pecar. ¿Sí? Esos son los designios de la carne. De nuestros padres, de Adán y Eva, lo hemos heredado. Todos. Y esto ya lo vimos en los primeros capítulos. Todos ya fuimos engendrados así. Nacemos con esa tendencia. Entonces, es algo contra lo que luchamos, sobre todo ya como creyentes. Tenemos una lucha franca contra los designios de la carne, pero es duro luchar contra algo así, contra el Yetzer Hara. ¿Sí? Gracias, hermana Ketita, por sus comentarios, por sus respuestas. Hermana Poli, gracias también. Nos comparte la hermana Poli la palabra designio en el diccionario dice que es un propósito, intención o plan para realizar algo. Gracias, hermana. Muy bien, entonces tenemos aquí los designios de la carne y la frase no pueden agradar a Dios. ¿Qué significa? ¿Qué significa no pueden agradar a Dios? O sea, tomando lo primero, sería ya lo segundo. Si eres pecador, pues no puedes agradar a Dios al 100%, o directamente no lo puedes hacer porque estás pecando. Incluso si uno no lo desea, no está atento en eso, va a pecar tarde o temprano. Sí, pero en sí la frase agradar, ¿qué significaría? O sea, es así como que literal agradar, o sea, de que me simpatizas, no me simpatizas, me caes bien, no me caes bien, te acepto, no te acepto, te acepto como amigo, no te acepto como amigo.
¿Cómo entienden eso de que no pueden agradar a Dios? Pues no se comportan de acuerdo a la ley del Eterno. O no conocen del Eterno, mejor dicho. Ujú. O sea, nuestro comportamiento. ¿Sí? Nuestro comportamiento no... Pero cuando dice ahí que no pueden agradar a Dios, ¿cómo lo entienden? Que no son aceptados por Dios. O sea, que Dios no los quiere, Que no son aceptados. que le caen gordo, No. No, ¿o cómo? que no pueden satisfacer esa, ¿cómo diría? No pueden satisfacer el agrado, no sé cómo decirlo. Dice Valeria, no ser aceptos. Hermana Irene dice, todo lo que es de la carne es contra el espíritu. No agradan a Dios los actos de ellos. Porque se supone que están A la ley de Dios. dándole más importancia a los deseos de la carne, que es como dice usted, estamos pecando, está uno cometiendo pecado constantemente, que le está dando la prioridad a la carne. Pues, una persona pecadora pues no puede agradar al Eterno, no puede... no sé. Ok. No puede, decía Valeria, no es acepto, no puede relacionarse Sí. con el Eterno, No, No por diferente camino. ¿verdad? Porque dice que son enemistad contra él, o sea, los designios de nuestra Ujú. carne, o sea, lo que nuestra carne quiere hacer, porque yo creo que nuestra carne siempre tiende a hacer lo malo, no creo que tienda a querer hacer alabar a Dios, agradarlo a él, sino siempre, ¿verdad? Pues, se puede decir así. Entonces, por eso siempre de alguna manera como que choca con el Eterno, ¿verdad? Como personas, nosotros podemos entenderlo si hablamos de las relaciones, ¿no? Nosotros nos relacionamos en diferentes niveles también. O sea, tenemos relación con personas, vamos a decir, tenemos estatus diferentes. Hay quienes dicen, oye, no, pues tu amigo, y algunos dicen, no es mi amigo. Somos compañeros del trabajo, o somos compañeros de escuela, pero no somos amigos. ¿Han escuchado a veces Sí. decir así? Sí. Entonces hay personas que dicen, o sí, otro dice, no, es un conocido nada más. ¿Sí? Porque es como que el grado de cercanía que tienes con la persona. O sea, yo, por ejemplo, Y yo pienso- con compañeros de la preparatoria, o sea, me relacionaba con ellos porque estaba obligado a hacerlo, no porque yo quería. No porque te agradaron. Sí, o sea, prácticamente Exacto. esas personas que me caen mal, o sea, sinceramente como no quiero ni hablarles, pero tenía que hacerlo porque pues trabajo de escuela, entonces pues tengo que hacerlo. Otros ya amigos a secas, luego ya amigos ya cercanos, para decir familia. Así es. Esto es para que entendamos, ¿no? El lenguaje que se está utilizando aquí. Y que, porque a veces cuando estamos hablando del Eterno, obviamente lo queremos hacer con la mejor reverencia, ¿verdad? No decir herejías ni nada. Pero a veces la mejor manera de entenderlo es, pues, viéndolo a la luz de nosotros mismos, ¿no? De nuestras relaciones. Entonces nosotros también clasificamos nuestras relaciones con las personas, como decíamos, ¿no? Conocidos, compañeros, amigos, pero a veces decimos, pues es amigo, pero Íntimo llamando. exacto, a veces, pero no tan amigo. A veces nos confundimos, a ver cómo, o sea, ¿es amigo o no es amigo? Pues sí es amigo, pero así nomás como que de lejecitos, ¿no? Pero decía la hermana, un amigo ya íntimo, o sea, es como que ya distinto, ¿no? Muy cercano. Aún en la familia. En la familia, Tiene como que ya muchas afinidades a ti. Ajá. Y no podrías ser amigo tan íntimo de alguien que hace cosas que son completamente distintas a ti. Viéndolo así, pues el pecado va en contra de la naturaleza del Eterno y no se puede relacionar con el pecado. o sea, no se puede relacionar digamos, en ciertos aspectos, pero en otros tiene que relacionarse, porque tiene que castigar el pecado, ¿verdad? O sea, entonces,
Por eso decíamos nosotros igual, lo que decía ahorita Iván. O sea, a veces me veo obligado a relacionarme con personas que no me agradan, que no me simpatizan, pero tengo que hacerlo, ¿sí? A veces porque a lo mejor un trabajo de equipo en la escuela y te ponen un equipo con personas que dices tú, pues no tenemos como que muchas cosas en común, pero hay que trabajar juntos. O igual en los trabajos. No siempre tus compañeros de trabajo van a ser de tu agrado, pero hay que trabajar juntos. Hay que sacar adelante los proyectos, en fin, ¿no? Entonces, algo así. Si estamos hablando acá de que no pueden agradar a Dios, quiere decir que lo que estas personas hacen, nos decía Karen, van en contra de la naturaleza misma de Dios. Entonces no se va a poder dar entre estas personas y Dios una relación íntima, una relación cercana. Va a existir una relación, pero va a ser más bien una relación fría, distante, ¿sí? Es como la misma escritura dice que el Eterno a los humildes, a los altivos de corazón, el Eterno los mira de lejos, ¿no? Y a los humildes, pues, sí los acerca a Él, ¿no? El humilde puede acercarse al Eterno, pero el soberbio, pues no, de lejecitos nada más. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, ¿no? No pueden agradar a Dios, o sea, no pueden estar cerca de Dios. Ahora, por lo dicho en estos versos, podemos asumir que quienes rechazan la Torá no pueden agradar a Dios. Sí. Pues, sí. Sí. Pues sí, ¿verdad? O sea, es como que sentido común de acuerdo a lo que nos está diciendo la Escritura. Entonces, si una persona rechaza la Torá, pues entonces esa persona no le va a agradar a Dios, no le va a caer bien a Dios, porque está yendo en contra de los principios, de los estatutos, de los mandamientos que el Eterno ha ordenado. Entonces, una persona, suponte que una persona constantemente te está dando la contra. O sea, piensen por un momento, ¿te va a caer bien una persona así? No. Que cada que tú digas algo te esté dando la contra y la contra y la contra. Entonces, las personas que están en contra de la Torá, en contra de los mandamientos, ¿qué también le van a caer a Dios? Por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué tan agradables van a ser para Dios? Por ejemplo, la gente que dice que la ley está abolida, que los mandamientos están caducos. ¿Qué tanto le van a agradar a Dios esas personas? Es para pensarlo, ¿no? Muy bien. Seguimos leyendo. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Aquí ya está haciendo una aseveración a los creyentes, ¿verdad? O sea, ustedes ya no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Mashiach, no es de él. Atención aquí ya con lo que empieza a decir. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos al Mashiach Yeshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si llegamos a la pregunta, ¿qué o quién es
o qué significa el tan mencionado espíritu, ya que se ha hablado mucho del espíritu, ¿no? Hasta aquí. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Quién es? ¿De qué se trata o qué significa el tan mencionado espíritu en este capítulo 8 de Romanos? A ver, déjenme leer los comentarios. Hermana Poli dice: al vivir bajo la carne sería imposible tener una relación íntima con Dios. Por eso dice que no pueden, ya que no está en su mente pensar en cómo agradarlo. Así es, hermana. No pueden, o sea, les es imposible a los que andan según la carne. Ahora, ¿de qué entonces estamos hablando? Se está mencionando el espíritu, el espíritu, el espíritu a cada rato aquí. Entonces la pregunta es, ¿qué es, quién es o qué significa el tan mencionado espíritu? Bueno, yo pienso más que es el espíritu del Eterno que mora en Del nosotros. Padre. Digo porque hago una conexión con Salmos, la clase de Salmos, y es que también sacrificar lo que el cuerpo desea y necesita, en este caso pecar. Voy a poner un supuesto, como hoy en día ya literalmente cualquiera puede tener relaciones sexuales sin ningún tipo de problema, o sea, ya sea muy joven, o sea muy adulto, y no, o sea, nunca sentar cabeza, es decir, tomar la decisión propia de no ser una persona promiscua y buscar una persona adecuada para asumir esas responsabilidades y obligaciones y tener una vida sana. O sea, sería como que doblegar ese instinto del ser humano de siempre tener o tener múltiples parejas o ser promiscuo. Y eso yo la veo, o sea, tener como que tener ese algo más, tener ese algo que te dice o tú sientas que no es lo que quiero para mí, lo que quiero es algo que sea algo más grande que yo, algo que puedo decir que me siento bien tanto conmigo mismo y como para la comunidad, porque sé que esto es bueno. Bueno, la semana pasada estuvimos ahí, ¿verdad?, hablando acerca de esto y entramos en la controversia del tema del espíritu, del Ruach, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y entrando al planteamiento de esta pregunta, entramos anticipadamente desde la semana pasada, para tratar de entender cómo es que funciona, ¿sí? Porque decíamos, incluso se mencionó la postura por ahí de los testigos, de que le llaman, ¿cómo? La fuerza activa. La fuerza activa. La fuerza activa de Dios. Lo que decíamos es que el Espíritu de Dios es el Eterno mismo. El Eterno es Espíritu, en esencia. La Escritura dice: Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, Dios es Espíritu, quiere decir que Él es un ser espiritual. Él es un ser que no está limitado ni a espacio ni a tiempo. O sea, Él existe más allá de todo lo que conocemos. El Eterno está como que fuera de lo que es el universo. O sea, no podemos nosotros tratar de entenderlo o tratar de meterlo dentro de las cosas que conocemos como parte del universo, porque Él es el creador del universo. Entonces, realmente tratar de comprender la persona y la naturaleza del Eterno es imposible para nosotros. Nos queda demasiado grande, como dice el mismo Rab Shaul, ¿sí? O sea, está fuera de nuestra capacidad. Pero tratamos de entender los términos en los cuales nos habla la Escritura. Cuando nos habla acerca del Espíritu de Dios, nos está hablando de la presencia divina. O sea, nos está hablando de su presencia manifestada.
¿sí? La presencia del Eterno manifestada a nosotros de una manera como la describió Yeshua, una forma invisible, pero palpable, o sea, que se puede sentir. Y el ejemplo que Yeshua usó fue el viento. El viento, que el viento es invisible, pero lo sentimos, ¿sí? Y lo podemos sentir como algo agradable, o lo podemos sentir como un huracán categoría 5 que ya no es tan agradable, pero se siente. Entonces la presencia divina es así, según Yeshua. Entonces cada vez en la Biblia que se habla del Espíritu de Dios, el Ruach HaElohim en hebreo, nos está hablando de la presencia divina que se está manifestando, ¿sí? Que se está manifestando a algo, a alguien. Entonces es la presencia divina, es la presencia del Padre. Ahora dice la Escritura que la presencia divina estaba o estuvo en todo momento con Su Majestad Yeshua HaMashiach en su manifestación en esta tierra, cuando Yeshua, desde su nacimiento, la presencia divina estuvo con él en su muerte y en su resurrección. Luego Yeshua le dice a sus discípulos que él va a enviar su espíritu. O sea, dice mi espíritu, el espíritu de Yeshua. Y hay algunos textos que hablan de una manera indistinta del espíritu de Dios y del espíritu de Yeshua. Y luego de ahí viene la confusión de mucha gente para afirmar que el Padre y el Hijo son el mismo. Pero explicar que el Padre y el Hijo son el mismo es complicado. Hay muchas cosas en la Biblia que nos van a representar un obstáculo para poder sostener esa explicación. Y en cambio hay muchos otros que nos indican que no, o sea, que el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se entiende que Yeshua hable del Espíritu como su Espíritu? Bueno, lo que tenemos que recordar es que la Escritura dice que el Padre le ha entregado al Hijo, le ha concedido al Hijo todo el poder y toda la autoridad. E incluso el Padre le ha concedido al Hijo, palabras de Yeshua mismo, el tener vida en sí mismo. ¿Sí? Tener vida en sí mismo. Entonces el Hijo tiene de parte del Padre toda autoridad, tiene todo poder, tiene, como dice el libro de Revelación, autoridad sobre la vida, sobre la muerte, salvación y condenación. Todo está en manos del Hijo. El Padre a nadie juzga, dice incluso, sino que todo juicio ha entregado en manos del Hijo. Y aún va más allá. Al Padre nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él lo ha dado a conocer. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, aclaremos, en ningún momento Yeshua está diciendo yo soy el Padre. No, o sea, no hay que confundirse. En todo momento Él dice, me ha sido dado. ¿Sí? Me ha sido dado el poder, la autoridad. Se me ha delegado. Hablando de designios, Él es el Redentor. Él ha sido designado como, la imagen del Padre. Dice Rab Shaul,
Él es la imagen del Dios invisible. O sea, en otras palabras, lo he dicho otras veces y lo voy a volver a decir. Si alguien espera ver a Dios, pues suena como algo casi imposible. A quien vamos a ver es al Hijo, porque Él es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? Pero Dios, o sea, el Padre eterno, cuando vemos y tratamos de entender su grandeza, ¿cómo nos relacionaríamos con el Eterno? Con el Padre. El Hijo ha recibido esa función, porque no hay otro Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach. Él es el mediador. O sea, es como que quiero ver a Dios, y Yeshua va a decir, sí. Y alguien va a decir, no, contigo no, quiero ver al Padre. No, yo soy el encargado. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Yo te resuelvo todo. ¿Es que quiero ver al Padre? No. El Padre me ha puesto a mí. Yo soy. Fíjese, hasta yo soy, ¿verdad? Dice Yeshua. Como usando el nombre del Eterno. Pero volvemos al punto, nunca Yeshua dijo, yo soy el Padre. No lo dice en ningún momento. ¿Sí? Es el más grande misterio y más apasionante en las Escrituras. Esta relación, ¿no?, entre el Padre y el Hijo. Pero lo que sabemos es lo que tomamos. Y lo que sabemos es que todo aquel que aspire al reino venidero, que quiera tener vida eterna, tiene que tener a los dos, creer en los dos. Como dijo Yeshua en su oración, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. El secreto de la vida eterna radica en conocer, creer en los dos. Pero se dan cuenta que cuando Yeshua hace mención de esto, en ningún momento dice que hay que creer en alguien más. O sea, no hay una tercera persona, no hay una trinidad. El Espíritu, Yeshua habla del Espíritu como el Espíritu del Padre y mi Espíritu, también dice Yeshua. Entonces realmente, porque si así fuera, entonces estaríamos hablando como de una tercera y una cuarta persona. Pero realmente está hablando de algo que funciona, que no le vamos a poner título ni nombre, ni que la fuerza, ni que... Si lo vamos a llamar de una manera, a mí me gusta llamarle la presencia divina. La presencia, el Ruach. Cuando Yeshua dice, he aquí que yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo, amén, porque ahí dice amén. Cuando Yeshua dice eso, la pregunta es, ¿está físicamente Yeshua con nosotros todos los días? Porque según la Escritura, ¿en dónde está Yeshua? La diestra del Padre. A la diestra del Padre, sentado en su trono, y de ahí, ¿qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Él es el mediador, esa es su función. Él está ahí. Entonces físicamente, pero Él prometió estar con nosotros. ¿Cómo es que Él cumple esa promesa si físicamente está allá en el cielo? Está espiritualmente. Sí. Está de manera espiritual. Por eso le dijo a los discípulos, voy a enviar. Sí, voy a enviar el Espíritu, la promesa, el Ruach.
aquello que se manifestó en Shavuot, Pentecostés, aquello que cayó sobre los discípulos, que fueron llenos, dice, del Espíritu, es el Ruach, enviado por Yeshua. Entonces, esto es de lo que estamos hablando. Es el Espíritu. Y decíamos la semana pasada que nosotros, el ser humano, ha recibido esa capacidad, el libre albedrío, la libertad de decidir, como el más grande poder que el Eterno nos ha dado. ¿Se acuerdan? Hasta mencionamos el tema de la capacidad del cerebro. Y esta semana estuvimos platicando por ahí con un médico, con un doctor que nos hacía mención de algo del cerebro, y me quedé pensando, pues otra vez en cómo es que funciona el cerebro, ¿no? La manera tan maravillosa. Y nos decía el médico, hablando del tema de la diabetes, del azúcar en la sangre, y decía el médico, cuando una persona se te dispara el azúcar en la sangre, tu cerebro lo maneja muy bien, porque el cerebro a final de cuentas es el que controla el cuerpo, ¿no? Tu cerebro lo maneja muy bien, de manera que el cerebro lo que hace es adaptarse. Decía el médico, o sea, tu cerebro se adapta a esa situación del azúcar alta. Entonces, obviamente la primera reacción del cerebro es, hey, ¿qué pasa? Algo raro está pasando aquí, hay algo raro en el cuerpo, y mete las alarmas, activa las defensas y todo lo demás, pero en cuanto detecta que es algo que como que no puede manejar, entonces lo que hace es, vamos a adaptarnos a esto. O como dice el dicho, si no puedes con el enemigo, únete con él. Entonces nos explicaba el médico que el cerebro hace esto. Entonces se adapta y ya empieza a manejar esos niveles de azúcar como algo normal. Y por esa razón es que luego pues, el paciente no siente molestias o no siente malestares, o puede estar viviendo años así, porque fue cosa del cerebro, ¿sí? Para que vean lo que hace a nuestro cerebro. Y nos explicaba el médico que luego, cuando el paciente es tratado y le dan medicamentos para bajar los niveles de azúcar, el cerebro reacciona. Porque como el cerebro ya se adaptó a esos niveles, ahora siente que está pasando algo extraño. Porque de estar manejando un nivel alto, entonces de pronto tomas pastillas y baja el nivel de azúcar y el cerebro reacciona. Entonces otra vez el cerebro activa alarmas, echa a andar defensas, hace esto porque está pasando algo extraño otra vez. Y entonces el paciente se siente mal. Y los médicos a eso le llaman crisis curativas. Pero en todo momento el cerebro es quien está manejando todo. Entonces él nos decía algo, cuando el paciente presenta este tipo de malestares, dice, la cosa es que tienes que como engañar al cerebro. Pues en este caso decía como tomarte alguna bebida dulce, pero endulzada, claro, no con azúcar normal, pero con alguno de los endulzantes que les dan a las personas enfermas de diabetes. Y cuando el cerebro siente eso, se calma y para las alarmas y todo, y se quita el malestar. Entonces escuchando la explicación del médico, te quedas maravillado de cómo funciona el cerebro. O sea, lo que es capaz de hacer. Otro ejemplo que yo viví personalmente, con mis problemas de salud. Con mis problemas de salud de años. Que en un día
Y de un momento a otro cambió toda esa situación de mis malestares, porque mi cerebro simplemente entendió algo, ¿sí? Entendió algo y cambió. Y de llegar yo a ver a un doctor, de llegar yo a un hospital y literalmente casi en rastra, porque recuerdo que ese día me bajé del vehículo y me acuerdo que hasta le dije a mi esposa, el estacionamiento estaba el hospital hasta por allá, bien lejos, veía yo que dije, no voy a llegar, se me hacía lejísimos. Y luego todavía, ¿verdad?, dentro del consultorio, bien lejos. Escaleras y todo, no, yo sentía un infarto. Me va a dar un infarto a mí aquí, antes de ver, y iba con el cardiólogo precisamente. Así llegué y después de la consulta, casi salí hasta corriendo, ¿no? Hasta con ganas de... hombre, ya. Y desde ese día no volví ni a tomar pastillas para la presión, que según tenía presión alta y que esto y que el otro. No volví a tomar medicamentos. Bendito el Eterno, aprendí a manejar mis crisis, porque entendí que todo es cuestión de acá, del cerebro. Entonces, a veces te dicen cosas que pueden ser malas, y si tú las crees, o tu cerebro las cree, tu cerebro echa a andar, ¿verdad?, toda una serie de maquinaria, de argumentos, de cosas. Entonces es importante saber tratar con nuestro cerebro. Porque de hecho, yo sí he visto varias gentes que han hablado sobre respecto a la mente, de cómo manipular tu propia mente, en el sentido de que si quieres hacer algo, o sea, ser disciplinado en algo, haz algo para que el cerebro detecte que esto es algo bueno y lo vaya haciendo de forma natural. Incluso también de formas negativas, el tema de los miedos, de que el propio cerebro se trata de protegerse a sí mismo, pero el caso es que si no, esos miedos van a perjudicarte también. Si no rompes ese miedo, o sea, comenzar a manipular de forma un poco maquiavélica tú mismo. Y eso es algo como que yo he visto en series de deportes, principalmente de boxeo, que incluso cuando el boxeador protagonista está tumbado, se vuelve a levantar, aunque ya no le responden las piernas, pero se obliga a que el cuerpo se maneje, o sea, que tener el control de uno mismo. Incluso cuando es ya para mal, pero tener el control de tus emociones, de cómo riges tu vida, de sea vicios o no, o cosas así. Es como Yeshua, ¿no? Yeshua muriendo en el madero. Está y dice muerte de cruz, aclaran. ¿Cómo es la muerte de cruz o del crucificado? O sea, muere por asfixia, por ahogamiento. Entonces ya no hay absolutamente fuerzas. O sea, la persona no tiene fuerzas para respirar. ¿Cómo explicar científicamente que una persona en esas condiciones grite? No hay una explicación científica razonable para eso. ¿Qué fue lo que Yeshua hizo ahí cuando la escritura dice que al morir él gritó? Gritó, ¿verdad? La palabra que dijo Gomer en hebreo, consumado es, está terminado, o la deuda está pagada, como dicen. Cuando él gritó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió, eso fue un grito. Entonces, ¿cómo explicar científicamente que una persona que está muriendo por ahogamiento, que ya no tiene fuerzas para respirar, tenga fuerzas para gritar? Pero la única explicación científica razonable sería irnos por el lado de lo que decía ahorita Iván. Ahí como que una última orden al cerebro, convencer al cerebro, y el cerebro puede ordenarle al cuerpo que haga eso y lo va a hacer, aunque no pueda hacerlo.
O sea, no sé si me explico. El punto de todo esto es que nuestra parte, la parte humana, conectada al Espíritu del Eterno, es nuestro cerebro. ¿Sí? O sea, nuestra parte física, que está conectada a el Espíritu del Eterno, al Espíritu de Yeshua, que conecta con el mundo espiritual, es nuestro cerebro. ¿Sí? Nuestra mente. Como hace rato que hablábamos de los ojos espirituales, pues sería el cerebro, porque aquí está el entendimiento, la sabiduría, el discernimiento. Y vaya, volviendo La voluntad. O sea, volviendo otra vez a lo que hablamos en la clase de Salmos, o sea, que hay personas que directamente no, como que no tienen un alma, no tienen un espíritu y se dejan llevar por los placeres, o sea, por los designios de la carne, vaya. Y hay personas que deciden, pues, controlar, vaya, tomar el toro por los cuernos, o sea, pelear contra uno mismo y pues tener tú el control de eso para que no vuelva, en este caso no volver a pecar de forma continua, o sea, tratar de controlar esos impulsos de pecado. Como cuando dicen, creo que es un libro que dice que la batalla está en la mente o algo así. Sí, el campo de batalla es la mente. Tienes que controlar las tentaciones aquí. Exacto. El campo de batalla es la mente y la guerra espiritual se gana o se pierde en la mente. ¿Sí? Cuando hablamos de fruto del Espíritu, cuando la Escritura dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Cuando habla de todo esto, está hablando de ¿qué? O sea, está hablando de virtudes del Espíritu, está hablando de capacidades del Espíritu, está hablando de acciones. Por ejemplo, el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué es amor? Ahí, como un fruto del Espíritu, es una capacidad, la capacidad de amar. Y resulta que el Eterno dice, ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo, porque los que aman a los que les aman, ¿qué de bueno hacen? Nada. Eso no tiene chiste, eso cualquiera lo hace. Pero no, ama a tu enemigo. Entonces, ahí es donde entiendes que esto va a funcionar a través del cerebro. Tú tienes que decidir amar a una persona por la que no sientes amor. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Sentir amor a amar. Tú le puedes alegar al Eterno, Señor, es que no siento, yo no te mandé que sientas nada. Te estoy ordenando que lo ames, que es diferente. Entonces, ahí entendemos que el amor es una capacidad espiritual, o sea, una capacidad que te da el Espíritu del Eterno. Es decir, que parte de la naturaleza del Eterno está en nosotros, está en nuestro cerebro. Y como ya vimos, nuestro cerebro es capaz de cosas maravillosas. Decía Iván, convence al cerebro, pero a veces es difícil nosotros convencernos a nosotros mismos, ¿verdad?, de algo. Pero dijo Yeshua que el que tiene poder de convencimiento es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios sí tiene poder para convencer. Entonces lo que está diciendo es que esa parte de la naturaleza divina que vive en nosotros y que se hospeda en nuestro cerebro es quien nos convence aquí adentro de lo que hay que hacer. Y nos da la capacidad para hacerlo. Para amar. Dice amor, gozo. O sea, entendemos gozo, ¿qué es gozo? Y dice la Escritura, habla del gozo, especialmente ¿cuándo? En medio de la prueba. Y alguien que no discierne las cosas del Espíritu, como está escrito, que para él son locura, pues va a decir, está loco, ¿de qué me está hablando? ¿Cómo me voy a gozar en medio de la prueba? Eso no se puede. Pero la Escritura dice que sí. Y otra vez, si el cerebro recibe la orden
y la ejecuta, entonces es capaz de gozarse en medio de la prueba. Pero ¿quién lo convenció a mi cerebro? El Espíritu de Dios, que vive dentro de mi cerebro. Entonces mi cerebro lo está haciendo, pero convencido por el Espíritu. Y así las demás, ¿no? Paz, amor, gozo, paz. Y otra vez la Escritura, cuando habla de paz, dice, pero no la paz del mundo, la paz del Eterno, que es diferente. Otra vez, una paz que tú la puedes disfrutar, aún como dice el canto, en medio de la tormenta. ¿Sí? Entonces tienes de parte del Eterno la capacidad de tener paz en medio de la tormenta, como Yeshua, que se durmió en medio de una tormenta feroz. ¿Cómo puedes dormir, maestro? Nos estamos muriendo, se nos está metiendo el agua a la barca. Está tranquilo. De hecho, me recordó cuando nos llegó un huracán aquí en la ciudad y que nos atrapó a mí y a Saúl en el gimnasio. Ya cuando nos recogieron y tal, o sea, hubo un apagón en toda la ciudad y prácticamente estaba bochornando. Y nada más de repente decidí dormirme. O sea, yo personalmente dije, a esperar hasta mañana, ¿no? Y a ver qué sucede. Y fue el día siguiente que usted me preguntó, ¿cómo te pudiste dormir con el bochorno que tenemos aquí afuera? Incluso sí. Ahí dentro estaba más bochornoso porque estaba más encerrado. Entonces, el calor. Entonces, son capacidades que vienen del Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, es de esa manera como trabaja y cómo funciona. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Fíjense, ahora dice espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Mashiach, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Fíjense cómo el tema del Espíritu se va como complicando, ¿verdad? Un poquito, bajo los conceptos, menciones que hace Rav Shaul. Las preguntas aquí: ¿de qué somos coherederos con Mashiach? ¿De qué somos coherederos? Porque ahí menciona, ¿verdad? De la fama de su herencia. Sí. ¿Mande? De la fama de su herencia. ¿Qué? El reino. La herencia, el reino. Hay una de las cartas de Pablo donde dice: si sufrimos, también reinaremos con él. ¿Sí? Gracias, hermana Poli. Mira, la hermana nos dio la respuesta. La hermana dice: de sus sufrimientos y de su gloria. Y esto es bien importante, ¿verdad? Porque pues podemos, Queremos lo bueno. ándale, o sea, podemos decir, no, pues el reino y todo. No, a ver, dice la hermana Poli, de sus sufrimientos. Antes, ¿no? Sí, porque pues si queremos disfrutar de lo otro, también hay que sufrirle. Herederos y coherederos, si es que padecemos. Si es que padecemos, o sea, si es que recorremos el mismo camino. Por eso dice Rav Shaul: si sufrimos, también reinaremos con él. Entonces, por la condición es sufrirle, porque él, para recibir esa herencia, él sufrió. ¿Sí? Y mucha gente piensa que
Él sufrió para que yo no tenga que sufrir. Eso no es así. No, eso no es así. Él sufrió para que ya no estemos bajo condenación. Él sufrió para que tengamos la opción de la redención. Pero una vez que decidimos ir por el camino de la redención, es necesario que andemos como Él anduvo y recorramos el camino que Él también recorrió. Camino de obediencia, camino de santidad, camino de sufrimiento, pero camino también de gloria, ¿sí? Por eso dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Entonces sí, eso es la herencia con Mashiach. ¿Qué es la manifestación de los hijos de Dios? ¿De qué está hablando? ¿Cuándo se van a manifestar los hijos de Dios? ¿De qué se trata esto? Creo que es volver al punto anterior del cerebro. O sea, los hijos de Dios en sí somos los creyentes, sí, pero los que tenemos ese espíritu y que podamos vencer las pruebas, o sea, tener los frutos del espíritu y de la fe. Sí, pero ¿cuándo se va a dar esa manifestación? ¿Verdad? ¿O qué es? Una manifestación es, según lo entendemos, como a conocer, ¿verdad? como A una, levantar. sí, Una manifestación. una reunión, ¿no? Primero, porque tal como conocemos una manifestación, ¿qué es? Se reúnen un grupo de personas a manifestarse Por algo. por algo y con proclamas y con esto y con aquello. Entonces, pero aquí dice la manifestación. Pero es como que una gran manifestación de los hijos de Dios. Pues hasta... Exacto. Pues hasta que se haga manifiesto quiénes son los hijos de Dios. Sí. O hasta que se sepa quién es quién. ¿Quién es quién? Y hemos dicho, ¿verdad? Que ¿cuándo va a pasar eso? Decía la hermana, cuando venga el Mesías. No hay otra, no hay otra manera, hermano. Lo hemos dicho aquí, no podemos cantar victoria. Todo lo que tenemos ahora es fe y esperanza, ¿sí? Tenemos fe y tenemos una esperanza, estamos esperando, pero realmente el momento donde vamos a saber si somos o no somos va a ser al regreso del Mashiach. En el momento en que Él venga, si es que ya estamos durmiendo en el polvo de la tierra y abrimos los ojos y nos levantamos de la tumba, es que sí soy, ¿verdad? Y si estamos vivos y al momento que Mashiach venga, levantamos nuestra cabeza y somos levantados para recibirlo, ahí vamos a saber, sí. Por ahora lo creemos. Ahí está nuestra fe. Y esperamos que así sea. Pero no podemos tener una seguridad ahora mismo, sino hasta que el momento llegue. Mientras tanto, cuidamos esa salvación en la que creemos y la procuramos, como dice Rab Shaul, con todo nuestro ser. ¿Sí? De eso es de lo que se trata. Pero esa manifestación de los hijos de Dios va a ser al regreso de Yeshua. O sea, todos nos vamos a juntar para recibirle, como dice la Escritura, en el aire. Ahora, ¿qué son las primicias del Espíritu? Porque ahora dice, ya habló bastante del Espíritu, pero ahora dice primicias del Espíritu. Primicias, ¿qué es la palabra primicias? Entonces, primicias se entiende que es Lo primero. Las señales. lo primero, pero primicias es una parte de un todo. Primicias es una parte de un todo. La palabra primicias en la Torá se usa para como presentar una ofrenda de primicias. Y la ofrenda de primicias es como, voy a levantar mi cosecha. Entonces, por decir, hoy empecé a levantar mi cosecha. Supongamos que tengo, no sé, 50 hectáreas. Y hoy estuve trabajando y hoy levanté las primicias. O sea, la primera parte de la cosecha. Y presento mis primicias como una ofrenda, ¿verdad? Por decir. No es toda mi cosecha. A lo mejor todavía me falta 3 meses de estar cosechando. Pero mi cosecha del primer día son mis primicias. Presento mis primicias. Mis primeros frutos, por decir.
Entonces, así se entiende en las Escrituras. Acá, las primicias del Espíritu es como la primera parte. ¿Sí? La primera parte. Entonces, si está hablando aquí de primicias del Espíritu, quiere decir que lo que hemos recibido hasta ahora nosotros son primicias del Espíritu. Dice la hermana Poli, principio, la hermana Ketita, primero. Sí, esa es la idea. Entonces, hemos recibido lo primero o el principio, la primera parte, pero no todavía completo. Es decir, que no hemos recibido el Espíritu a plenitud. ¿Sí? Cuando la palabra usa el concepto llenos del Espíritu, no quiere decir que han recibido esas personas el Espíritu pleno, sino que en ese momento las personas están actuando bajo el control del Espíritu. Cuando dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu, quiere decir que en ese momento que Pedro estaba predicando, lo hizo bajo el control del Espíritu. Pero terminó Pedro de predicar y ya no tenía esa llenura. Entonces las personas no vivimos llenos del Espíritu. No es posible. ¿Por qué? Porque estamos en la carne. Y mientras tengamos el Yetzer Hara, la inclinación al mal en nosotros, no podemos andar por la vida llenos del Espíritu. El mismo Pedro nos da el ejemplo, ¿verdad? Vemos a Pedro ahí en el libro de los Hechos predicando lleno del Espíritu, y luego vemos a Pedro en Gálatas siendo reprendido por Pablo porque hizo algo que no debía de hacer. Es el mismo Pedro. Así somos nosotros. Entonces de repente hacemos cosas espirituales bien lindas, bien bonitas, formidables, y otro día andamos haciendo algo que no debemos. O sea, todavía, ¿por qué? Porque tenemos las primicias del Espíritu, pero es nada más una partecita. Cuando recibamos la plenitud del Espíritu, el regreso del Mashiach, ahí sí, todo va a ser diferente. Pero por ahora, solo las primicias. ¿Qué son los dolores de parto de la creación? Cuando habla aquí de dolores de parto de la creación va a tener otra creacioncita, ¿o qué? No. Es simbólico, o sea, el dolor de parto. Ok, simbólico. Dolores de parto lo relacionan con la tribulación, ¿no? Tribulación, sufrimiento, ¿verdad? Dice que la creación también sufre. Y dice que la creación también fue puesta así, ¿verdad? Bajo designio también de sufrimiento. O sea, también fue afectada. ¿Por qué? Por el pecado. También espera redención. Y también espera redención. Sin deberla ni temerla, ¿verdad? La creación también quedó ahora sí que en medio de todo. También fue afectada por el pecado. Daños colaterales. Y clama, ¿verdad? Clama por redención. Porque en esperanza fuimos salvos. Vamos a terminar esta primera parte. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Parece un trabalenguas otra vez, ¿no? En esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Qué será eso que la esperanza que se ve? Esperanza es esperar. Ahí mismo lo dice. Entonces, si nosotros vemos algo y lo esperamos, como que pues no tiene tanto mérito, porque sabemos que va a venir tarde o temprano, no importa cómo. Pero si esperamos algo que no vemos, es como que es la incertidumbre de cuándo va a regresar, o cuándo va a venir. O sea, para que sea esperanza, hay que estar esperando algo. Ajá. Porque dice aquí, si lo ves, pues ya no es esperanza. Entonces, por ejemplo, una persona que dice, yo soy salvo y estoy seguro que es salvo, según Pablo, esa persona no tiene esperanza. Claro, porque ya es salvo, ya no está esperando nada. Ya no espera nada. Pues dice que ya es salvo, entonces ya no tiene esperanza, según lo que dice aquí, ¿verdad?
Para que sea esperanza, entonces no lo tienes que tener, lo estás esperando, ¿sí? Porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? O sea, está hablando aquí con lógica, ¿no? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Sí? Con paciencia, o sea, perseverancia. Paciencia y perseverancia son sinónimos, es lo mismo. O sea, al no saber con seguridad que eres algo, pues entonces perseveras para alcanzarlo. Exacto. Eso es lo que va a producir en nosotros la perseverancia, precisamente el no tener la seguridad. Por eso la doctrina de la seguridad de la salvación es algo tan terrible. Antes creíamos que era algo maravilloso, ¿verdad? Pero es algo, o es un enemigo terrible espiritual. El que una persona crea con seguridad que es salvo es su peor enemigo. Y aquí lo dice la misma Escritura. Porque entonces ya no estás esperando nada. No, y pecas y Y dices, no, pues ya soy salvo. ¿Para qué? Y ya soy salvo, ya puedo hacer lo que sea, ¿verdad? Entonces, con paciencia lo guardamos. No vas a tener paciencia, no vas a tener perseverancia. ¿De qué tema hablan estos dos versos? De la esperanza. Pues de la esperanza, ¿verdad? ¿Sí? De la esperanza es lo que más aquí se menciona. Explique la frase, en esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos, ya hablamos de la salvación en 3 tiempos, y aquí habla, entonces, en esperanza fuimos salvos. Entonces, está hablando de la salvación pasada. Se está diciendo que la salvación pasada, ¿de qué manera funcionó? Que nos dio esperanza. La salvación pasada, que ya la explicamos en una clase anterior, nos está dando esperanza. Eso es lo que nos da. ¿Sí? Genera en nosotros. Y finalmente, ¿qué papel juega la paciencia en relación a la salvación? Lo que decía ahorita Karen. es el todo, porque el que persevera hasta el fin y Ese será salvo. Entonces juega un papel importantísimo. Se trata de perseverar hasta el fin. Hasta el fin, o sea, no es de tiempo. Pablo usó mucho la figura del deporte, ¿no? De los deportistas. Yo creo que le gustaba el deporte. Me vino a la mente un comercial que no me acuerdo de qué anunciaban o de qué se trataba el comercial, pero era muy, muy ilustrativo, en donde van corriendo una carrera los deportistas, y luego el que va mero adelante ya va a llegar a la meta, ya va a ganar la carrera, y de pronto nomás de buenas a primeras, antecitos de llegar a la meta, se detiene y va y se sienta en una banca y ya no termina, y pasan otros corredores y lo ven ahí y siguen a la meta, y él ya no terminó, nada más porque... Entonces ya el anuncio empieza a hablar ahí, ¿verdad? Obviamente el mensaje se trataba como de que pues hay que terminar, ¿no? Los proyectos y todo eso. Hablando de la salvación, esto es así. Se trata de perseverar hasta el final. Se trata de llegar a la meta. Dice Rab Shaul, hablando de él mismo, no que ya lo haya alcanzado, no que ya lo tenga, pero prosigo a la meta. Estoy en la carrera, ahí voy corriendo al premio del supremo llamamiento de Dios por medio de Mashiach. Voy avanzando. O sea, pero se trata de llegar hasta la meta. Si te vas a quedar antecitos en el ya merito, como la selección mexicana de fútbol, ¿no? Hablando de deportes, yo no sé cómo puede haber personas que siempre están felices con el ya merito, ¿no? Por poquito y lo logro, pero ya mero, o sea, no, hay que llegar, hay que completar la tarea. O sea, no quedarnos en la orilla. Imagínate la redención de tu alma. Y por poquito ya eras salvo. Ahí como decía, en el perol, ¿verdad? Ahí ardiendo en el infierno. Pero ya merito me salvaba. No, hermano, imagínate. Es todo o es nada. Es todo o nada. Exactamente. Entonces se trata de perseverar. La perseverancia es fundamental en el tema de la salvación. Sin perseverancia simplemente no hay salvación. Así de fácil. Bueno,
Así es, hermana. De la esperanza de la salvación. Gracias, hermana Poli, por participar con sus respuestas. Gracias a todos, hermanos, que nos han estado acompañando. Y así concluimos esta clase. Para el próximo Shabbat, si el Eterno lo permite, continuamos con el capítulo 8 de Romanos, parte 2, porque esta fue la parte 1. A partir del 26. A partir del verso 26, para que sigan ahí leyendo. Shabbat Shalom, continuamos más tarde, nos vemos.